preguntado cómo se traduce la fe en números? ¿Cómo las ofrendas generosas y los donativos se convierten en los cimientos financieros de las obras de las iglesias? Soy Madeley Bravo y hoy te presentaré cómo se lleva la contabilidad en las iglesias. Las iglesias principalmente se definen como entidades sin ánimos de lucro, ESAL. Esto implica que su objetivo principal no es generar ganancias o utilidades para sus miembros o propietarios, sino llevar a cabo su misión religiosa, que puede incluir actividades de cultos, evangelización, educación religiosa, obras sociales y de beneficencia, y así entre muchas otras actividades. Para temas legales, las iglesias están reconocidas por ser personas jurídicas. Esto según la ley 133 de 1994 y del ordenamiento 1066 del 2015. En cuanto a los impuestos que pueden corresponder a las iglesias en Colombia, al ser consideradas personas jurídicas, encontramos los siguientes: impuestos al valor agregado, es decir, el IVA. Esto se liga a la actividad comercial según la actividad comercial que practique la iglesia. Si una iglesia realiza actividades que se consideren hechos generadores de IVA, como la venta de bienes o la prestación de servicios, se puede decir que estos hechos son gravados, ¿sí? También podría ser tener cafetería, vender libros, vender alimentos o comidas ya cocidas, productos religiosos, entre otros, ¿sí? Estas actividades están obligadas a pagar el impuesto del IVA. Si se trata ya de ofrendas o donaciones, se puede decir que estas actividades no son responsables de dicho impuesto, ¿sí? Las iglesias cuando compran o cuando pagan, sabemos que pagan ese IVA, ¿sí? Al declarar se puede decir que en la declaración es IVA de compra menos el IVA de venta. Como ellos al comprar pagan ese IVA, ¿sí? Y igual deben declararlo, entonces eso pasaría a ser un IVA al costo mayor, ¿sí? Deben declararlo, pero entonces para ellos no aplica IVA de compra menos IVA de venta, porque ellos no venden ningún producto, a menos que sí lo hagan, porque de todas maneras hay iglesias que sí practican actividades económicas que son generadoras de IVA, como por ejemplo hacer libros, vender productos religiosos, tener cafetería y entre otras, ¿sí? Entonces depende de cierta manera de la actividad comercial de la iglesia, ¿sí? O del fin de cada iglesia. Si el fin es como dije ya al principio, es social, ¿sí? Para bien social, no es generador de IVA. De lo contrario, sí debe aplicarse el IVA, según la actividad económica. En cuanto a la retención en la fuente, ¿sí? Cuando una iglesia realiza pagos a terceros por conceptos de servicios, arrendamientos u otros que estén sujetos a retención, según las normas tributarias debe actuarse como agente retenedor, es decir, las iglesias deben retener, ¿sí? Descontando el porcentaje del pago y considerándolo en las declaraciones que se deben hacer ante la DIAN, ¿sí? Es decir, que si la empresa compra, deben hacer la respectiva retención. Si se hace un pago, ellos tienen la obligación de hacer la respectiva retención y sustentarlas ante la DIAN, ¿sí? Es decir, en la declaración de retención en la fuente.
El impuesto de industria y comercio, más conocido como ICA, a nivel municipal, pues una iglesia desarrolla actividades económicas gravadas por este impuesto, más allá de sus propias actividades religiosas, como podrían ser la administración de colegios, venta de libros, tener cafetería, vender artículos religiosos, ¿sí? Podría estar pues obligado a declarar y pagar el respectivo ICA por esas actividades, ¿sí? Cuando solo se presta actividades con fines sociales, no se exige pues el pago del ICA porque no corresponde en este caso, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que la excepción del ICA depende mucho de la actividad que presente la iglesia y pues la normativa de cada municipio, ¿sí? El impuesto de industria. El impuesto de renta. Para la declaración de renta, las iglesias son declarantes, mas no contribuyentes. En esta declaración, pues la entidad debe informar detalladamente sobre sus ingresos, costos, gastos activos y pasivos. Es decir, debe mostrar la radiografía financiera, en este caso, pues de la iglesia, ¿sí? Y pues de las operaciones durante el periodo fiscal que corresponda, que generalmente pues es un año. Esta obligación de declarar permite a la DIAN tener información sobre la actividad económica de la iglesia, ¿sí? Con respecto a la información exógena, también conocida como reporte de información tributaria a terceros, pues es un mecanismo de control fiscal, ¿sí? Que la Dirección de Impuestos de Aduana Nacional, ¿sí? La DIAN, utiliza para cruzar información y pues verificar la consistencia de las declaraciones tributarias, ¿sí? Y de esta manera pues tener información de las empresas. La DIAN exige a las personas jurídicas, incluyendo a las iglesias, ¿sí?, a reportar anualmente la información detallada sobre sus transacciones con terceros, bien sean clientes o proveedores. O sea, es un requisito, ¿sí?, para las iglesias realizar la declaración de exógena. Una de las preguntas más controversiales es la siguiente: ¿cómo se legalizan los ingresos en las iglesias, ¿sí?, cuando pues se tiene en cuenta que la mayoría de estos son recolectados por ofrendas que se dan en efectivo? Bueno, se debe tener en cuenta dos cosas. La primera es que la iglesia en su constitución se le exige que debe tener una cuenta bancaria bajo su nombre, bajo el nombre de la iglesia, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro, pues todas las ofrendas que se recolectan en las actividades programadas o realizadas en las iglesias, ¿sí?, el dinero recolectado durante un día, lo ideal es consignarlo a la cuenta bancaria, ¿sí? Se debe consignar a la cuenta bancaria así se haya recibido en efectivo. Entonces, pues ese es más o menos el mecanismo que se usa, ¿sí?, para poder de cierta manera legalizar esos ingresos por ofrendas en efectivo. Se recolectan las ofrendas y deben ser sí o sí consignadas a una cuenta bancaria bajo el nombre de la iglesia, no bajo el nombre de un tercero, de una persona natural, no, sino bajo el nombre de la iglesia. Otra de las preguntas que generan bastante controversia es: ¿las personas que diezman o ofrendan pueden dar declaración de ese diezmo o esa ofrenda? Pues en Colombia las donaciones realizadas a ciertas entidades sin ánimo de lucro, incluyendo iglesias y organizaciones religiosas reconocidas, pueden ser deducibles de la base grabal del impuesto de renta o pues también generar un descuento tributario. Esto pues depende del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el estatuto tributario. Algunos de los requisitos para que las donaciones sean deducibles o
bien generen un descuento son los siguientes. Se podría decir que el primero es que la iglesia o entidad religiosa debe estar reconocida como una entidad sin ánimo de lucro o pertenecer pues a un régimen de estatuto tributario especial, ¿sí? Que para el caso de las iglesias pues sí se cumple. El segundo es, la iglesia o entidad debe haber presentado su declaración de ingresos y patrimonio, ¿sí? El tercero es, la donación debe realizarse a través de medios de pagos transables, ¿sí? Es decir, como bancos. Y pues por último, la entidad beneficiaria, es decir, la iglesia, debe expedir un certificado al donante que cumpla con algunos requisitos legales. Este certificado debe contener información detallada sobre la donación, como la fecha, el valor que se dona, la forma y el pago, la identificación del donante y el donatario. Y pues la destinación de los fondos de la donación, ¿sí? Pues eso básicamente sería con respecto a los requisitos que se requieren para que los donantes puedan incluir ese valor de las donaciones en sus declaraciones de renta. Otro tema importante tributario sí serían las retenciones de emolusiones eclesiásticas. Las emolusiones eclesiásticas se podrían decir que son los pagos a bonos en cuenta, ¿sí? Ya sean en dinero o en especie, que se realizan en forma directa o indirecta, pues con el propósito de compensar de cierta manera, retribuir el servicio personal, ¿sí? Del ministro de culto. Que ministro de culto podría encerrar lo que es un pastor, un misionero, un sacerdote, etcétera, ¿sí? Esto pues sin distinción de la forma en que éste se denomine y de la orientación o credo religioso que éste profese, ¿sí? Entonces se podría decir que dichos pagos o abonos en cuenta pueden corresponder a compensaciones, retribuciones, ofrendas, donaciones, ¿sí? Y pues algunas otras maneras, ¿sí? De distribuciones a dichos misioneros, ¿sí? Por así decirlo, misioneros, pastores, sacerdotes, etc. Los pagos o abonos en cuentas por monumentos eclesiásticos se les debe practicar la respectiva retención, que pues se practica de dos maneras. La primera es con una tarifa del 3.5% a personas declarantes y la segunda es con una tarifa del 4% a personas no declarantes, ¿sí? Entonces esas serían las dos maneras, ¿sí? En cómo se deben practicar las retenciones por emolusiones eclesiásticas o pues emolumentos eclesiásticos, ¿sí? A continuación, pues hablaremos sobre el tema de la facturación electrónica en las iglesias. Como ya hemos mencionado anteriormente, cuando las iglesias no tienen fines solo sociales, sino también lucrativos, ¿sí? O tienen actividades por las cuales se lucran, actividades comerciales, ¿sí? Las cuales no están exentas de algunas responsabilidades tributarias. Las iglesias pues deben generar la respectiva facturación electrónica y por ende pagar o adquirir o algunas otras responsabilidades adicionales pues a las iglesias que tienen un fin único social, ¿sí? Podría por ejemplo ser cuando una iglesia tiene estudio de grabación, estudio de música, cafetería, venta de alimentos, librería, pues, y entre otros, ¿sí? Pues estas se consideran actividades comerciales que no están exentas de algunas responsabilidades tributarias. Entonces, en este caso, pues ya a las iglesias les corresponde empezar a emitir la respectiva factura electrónica. Recordemos que cuando las iglesias tienen
solamente fines sociales, pues no les corresponde alguna responsabilidad, ¿sí? Como por ejemplo es el IVA, el RTICA, sí, como es así. Más sin embargo, pues sí tienen la obligación de hacer las respectivas declaraciones informativas. Otro hecho a tener en cuenta con respecto a las iglesias es que las iglesias se representan con el registro único tributario, es decir, el RUT. Las iglesias, por ser personas jurídicas, deben estar registradas en el RUT para pues ejercerse como entidades sin ánimos de lucro, pero no deben tener registro único de proponentes o estar inscrito en Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque las actividades que ellos realizan o las actividades que ellos presentan no son con fines comerciales o con fines de lucrarse, mientras que con el RUT pues ellos garantizan que son personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, y pues con ese documento es suficiente para que ellos puedan ejercer su actividad pues con fin social, ¿sí? Que eso es lo que las iglesias pues realizan, ¿sí? Sería interesante preguntarnos por qué mezclar la contabilidad con la fe, los números con la fe. Yo creería que la respuesta es por lo necesario, sí que es. Definitivamente no es lo mismo una iglesia con un contador que una iglesia sin un contador. El contador proporciona seguridad, proporciona realizar todos los hechos con respecto a la ley, ¿sí? Aparte de ello, presenta testimonio de lo que se está realizando en la iglesia, ¿sí? Entonces, da fe de testimonio de que las actividades que se están realizando dentro de la iglesia son totalmente legales y bajo la orden de la ley. Entonces se realizan todas las actividades bajo la orden de la ley, esa sería la segunda. Y pues la tercera sería que proporciona orden, que es lo más importante, proporciona orden a todas las actividades que se estén llevando a cabo dentro de la iglesia. No solo se requiere un contador, realmente la iglesia no solo se basa en fe, sino que también tiene o requiere de otros servicios, como los del contador para los hechos que ya mencioné, por ejemplo, como los de un abogado para que queden unos buenos estatutos asentados inicialmente en la constitución de la iglesia. Y no solo eso, sino, por ejemplo, el contador, ya hoy en día en un mundo tan actualizado, ¿sí? Donde ya hay muchos pasos automáticos, por así decirlo, con respecto a cómo se lleva, cómo se entrega la contabilidad, es necesario un contador. Incluso los certificados que se expiden para que las personas que realizaron las donaciones en las empresas puedan llevar ese certificado a su declaración de renta y presentar ese certificado para bien sea adquirir descuento, ¿sí? O de cierta manera disminuir, ¿sí? El valor a declaración, ¿sí? Esos certificados que ellos llevan deben ser firmados tanto por bien sea por el representante legal y por el contador o el revisor fiscal de la respectiva institución, que en este caso pues estamos hablando de las iglesias. Entonces puede que haya muchos pasos que puedan realizar inspíricamente, ¿sí? Las personas las personas que hacen parte de la iglesia o el credo religioso, pero hay procesos que se requieren que sean por un contador. Por ejemplo, las declaraciones respectivas de renta, las exógenas, los certificados para sustentar las donaciones que realizan a las iglesias, que deben ser firmados por el contador, ¿sí? Entonces pues es necesario, se requiere para que para poder garantizar el orden y que todo se cumpla con respecto a la ley.
En este podcast pudimos evidenciar que la contabilidad definitivamente no son solo números. La contabilidad es una recolección de datos que le va a permitir a la empresa primero ser ordenada, actuar según lo que establece la ley. Si es la contabilidad y el contador definitivamente son necesarios en muchos aspectos de la vida, ¿sí? El contador proporciona y ordena la información de una manera que beneficie a las empresas, entidades, organizaciones, ¿sí? Entonces recordemos que un contador tiene que ver con todo en la vida, ¿sí? Un contador analiza, ordena, reflexiona, está en la toma de decisiones, literalmente, ¿sí? Un contador está en muchos de los aspectos del desarrollo, hace parte del desarrollo de las entidades. Entonces, tener en cuenta que son supremamente necesarios. Definitivamente el servicio de un contador es primordial para que las empresas, organizaciones, fundaciones crezcan y puedan lograr sus objetivos. Y no solo eso, sino que un contador da fe de voluntad de lo que se está haciendo en su empresa, en su organización, en este caso en las religiones, en los credos religiosos, se está llevando acorde a la ley y de la manera más justa. Que en este caso en específico, que estamos hablando de los credos religiosos, un contador puede dar fe que los fondos que allí se recolectan son para bienestar social. Entonces, pues los invito a reflexionar sobre las importancias de los contadores y que siempre tengan en cuenta que la ayuda de un contador es fundamental para la vida.